Ok, vamos a seguir esta noche hablando de la secuencia de crecimiento de las áreas donde tenemos que crecer para poder caminar en dominio. Porque estamos superando el espíritu de víctima. Hemos aprendido que hay muchas áreas de nosotros donde hemos caminado con ese espíritu, lo hemos permitido y lo hemos tolerado. Así que vamos a hacer un recuento rápido de lo que hemos estado viendo. Y yo sé que la semana pasada hablamos de los límites que debemos de aprender a poner a nuestro alrededor, de la deshonra y el abuso, cómo permitimos el abuso, la deshonra y cómo no sabemos poner límites. Y esta semana vamos a ver la segunda parte. Ahora, vamos a recordar, ¿han hecho alguna vez algo estúpido? Esto es estúpido, ¿verdad? La Biblia habla acerca de las cosas que son estúpidas. El que ama la disciplina ama el conocimiento, pero el que aborrece es un necio o un estúpido. Cada vez que pienso en esta clase, el Señor habla claro a mi corazón la importancia de la palabra disciplina. Si nosotros no aprendemos a ser disciplinados en nuestros ejercicios espirituales, nuestros ejercicios mentales, emocionales y en nuestra voluntad, vamos a ser necios o estúpidos. La palabra disciplina es algo que tiene que ser parte de nuestra vida diaria en todo lo que hacemos al nivel más sencillo. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido o estúpidas, pues ya sabe que terminan en pleitos. Otra definición para estúpido es esta: cuando continúas haciendo las cosas de la misma manera y esperas resultados diferentes. Eso es estúpido. Hemos aprendido y alrededor de las personas que hemos estado escuchando esto, quizás casi todas las veces, son pocas las que no la hemos repetido, no nos había caído el quinto en ciertas áreas de que estábamos haciendo lo mismo, no hemos cambiado la actitud o las acciones, seguimos haciendo lo mismo y estamos orando para que el Señor cambie las cosas. El Señor está hablando a nosotras, ¿qué tú tienes que hacer para cambiar lo que no ha querido cambiar? Sí es importante la oración, pero el Señor nos pide a nosotros cambios prácticos. A veces nos volvemos muy espirituales y las cosas prácticas que tenemos que hacer no las hacemos y queremos que hayan cambios en nuestras vidas. La fe sin acción es nula, no complace al Señor. ¿Ha padecido usted alguna vez un tipo de alergia? Yo sé que sí. ¿Cómo se sienten? Bien congestionados. No puede uno ver bien, no puede escuchar bien, no puede hablar bien. Está todo congestionado. Y ya hemos aprendido que la alergia se puede comparar como el espíritu de víctima. Dice, en muchas formas es como las alergias. Las alergias pueden afectar todo nuestro cuerpo. De la misma manera sucede con ese paquete del espíritu de víctima. Vimos los socios demoníacos que trabajan con el espíritu de víctima. Vamos a ver las maldiciones en el tiempo y recuerdo por qué nosotros necesitamos arduamente trabajar para conquistar el tiempo. Cuando les explique más adelante que cuando nosotros aprendamos a respetar el tiempo, el Señor va a soltar bendiciones sobre nuestras vidas que son indescriptibles. Lo primero de las cosas que hizo el Señor en la tierra fue bendecir el tiempo y nosotros no lo hemos aprendido a respetar todavía, pero estamos aprendiendo. Por eso tenemos maldiciones en el tiempo y entran muchas otras maldiciones que no hemos entendido. Estructuras mentales, hemos estado aprendiendo cómo romper las estructuras mentales, porque hemos aprendido que los demonios salen muy rápido. Lo que es difícil es cambiar la estructura mental, que es el que le da derecho legal para venir a atormentarnos. Lo más importante, y si algo he querido en estas clases que aprendamos, es cambiar la estructura mental. Los ejercicios que ustedes hicieron
la semana pasada ayudó a pensar en dónde estamos. Y qué difícil es pensar, ¿verdad? Qué difícil es traer ejemplos para poder romper y pasar de un nivel a otro. Hablamos del espíritu depredador y lo hemos estado aprendiendo a conocer, y hemos hablado del espíritu de pobreza, que es muy diferente a como lo teníamos pensado antes, porque cuando tenemos pobreza espiritual o pobreza mental, nunca podemos llegar a posicionarnos para poseer nuestra primogenitura, que es lo que nos va a hacer personas que vamos a ser realizados y a cumplir el por qué Dios nos creó aquí. El enemigo quiere que estemos bien distraídos haciendo cosas buenas, pero no ocupándonos en desarrollar las áreas que nos van a ayudar a poseer nuestra primogenitura. Nos sentimos cansados y no podemos lograr lo que Dios quiso que hiciéramos. Hablamos de las varias caras del espíritu de víctima, hablamos de la injusticia, de la deshonra, de la malpraxis, destrucción, abuso, devorador. La buena noticia es que vivir con espíritu de víctima es completamente opcional. Cuando se identifican los podemos arrojar. Hablamos de la pobreza, los celos, el abuso, la destrucción, la injusticia, el depredador y muchos más. Hablamos del mandato de dominio. El Señor nos mandó a caminar en dominio a todos nosotros. Vimos la diferencia entre dominio, la diferencia entre caminar en dominio y ser dominantes. Bastante diferencia. Hablamos del dominio, que Dios quiere que nosotros caminemos en dominio y que no solamente sobrevivamos. La mayoría de todos nosotros, cuando no hemos aprendido a caminar en autoridad y en dominio, sobrevivimos. Estamos en cero, en la línea que vamos a ver más adelante. Salimos del pecado, pero nos mantenemos allí miserables y no sintiéndonos realizados y completos porque estamos cumpliendo el llamado de nuestras vidas. Muy pocos de nosotros conocemos el llamado de nuestras vidas porque no gastamos tiempo ni invertimos el tiempo necesario, porque nos ocupamos en otras cosas que creemos que son más importantes. Dominio, hablamos en vez de victimización. Recordemos que cuando estamos en pecado o en esclavitud estamos en -100. Muchas personas pueden llegar a 0 porque dejan muchos pecados, y se sienten, como les dije en otras ocasiones, miserables porque están con un pie aquí y otro pie aquí. No se está caminando con gozo, no se está caminando con autoridad, no se está cumpliendo verdaderamente el propósito de nuestras vidas. Y no entendemos la escritura que dice que Dios vino a darnos vida y vida en abundante. Y uno dice, ¿dónde está la vida en abundancia? La culpa no es del Señor, la culpa es nuestra, que no hemos encontrado el camino por donde debemos desarrollar las habilidades y los dones y los talentos que nos van a hacernos sentir realizados y cumplir el propósito de nuestras vidas. Es la razón por qué hemos estado aprendiendo los dones redentivos, porque cuando tú conoces tu diseño, cuando tú sabes para qué te diseñó el Señor y qué es lo que tú tienes que hacer y cuáles son tus defectos o tu escasez o las partes débiles en tu vida, tú te enfocas en ellas. Pero cuando nosotros queremos ser como otra persona y Dios no nos ha dado esos talentos, vivimos miserables, frustrados, traumados, envidiosos, celosos y no valoramos el tesoro que Dios ha puesto en la vida de cada uno de nosotros. Dios nos llama a caminar en libertad y dominio, totalmente. Allí es donde Dios nos ha llamado a caminar y donde vamos a caminar. Perspectiva mental de la víctima. Hablamos sobre eso. Lo que hemos estado aprendiendo en las listas que hemos dado para saber en dónde nos encontramos y a dónde debemos de ir y cuál es el siguiente paso que debemos de hacer. Es muy importante. Nos toca evaluarnos constantemente para saber en dónde estamos, qué tenemos que hacer para subir al siguiente escalón. No es automático. Hay los hábitos que hemos aprendido durante toda la vida
Removerlos no es nada fácil. Decirle al demonio que se vaya es una cosa, romper el hábito que se ha formado en nuestras vidas es otra. Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo y saber en dónde estamos, ser lo suficientemente claros para saber en dónde estamos. ¿Es doloroso? Sí, muy doloroso, pero necesario. En realidad esta manera de pensar no solamente precede al demonio, sino que abre las puertas para la demonización. Dependiendo de la manera de pensar que tú tengas, abre la puerta a que venga el demonio a hacernos daño. Si la estructura mental no cambia después de la liberación, otra vez se abrirán las puertas a los demonios a través de esquemas de pensamientos. Muchas veces ni siquiera se necesita la liberación. Cuando tú cambias de manera de pensar, automáticamente queda uno libre y liberado. Es por eso que durante estas enseñanzas y desde que yo he aprendido, el Señor ha hecho conmigo cambios maravillosos, solo encontrando la verdad. Pero es la verdad declarada con poder que nos hace libres. Cuando realmente encontramos la verdad, tiene que haber transformación en cada uno de nosotros. Es lógico. Si creemos una mentira y nos arraigamos en esa mentira y trabajamos en esa mentira, ¿cómo podemos ser libres? El demonito puede venir y irse. Pero si nuestro pensamiento es el mismo, le damos nuevamente derecho para entrar. Es especialmente esto es lo que sucede en el caso del espíritu de víctima. Tenemos que entender el poder dañino que tiene la estructura mental de víctima antes de pasar a una liberación. Por eso es que muchas personas han podido tener liberaciones y vuelven a caer en lo mismo, porque la estructura mental no ha cambiado. Por eso es tan importante entender esta parte. Yo lo repito porque necesitamos escucharlo y escucharlo y escucharlo. Si algo le pido al Señor es que no nos enfoquemos en mirar cuál es el demonio, sino que nos enfoquemos en mirar cómo es que yo pienso respecto a esta situación. Cuando yo veo la mentira que he creído y la cambio, no necesitamos ninguna liberación, cambiamos la estructura mental. Somos liberados mentalmente, empieza por allí, es lo que quiero decir, una clase de liberación diferente. Aunque la liberación es recomendable en algunos casos, el enfoque primario debe ser cambiar la estructura mental, lo que les acabo de decir. La mentira da poder al demonio, la verdad trae libertad. Hay un costo emocional en ser víctima. Y hay un costo mucho mayor cuando se quiere cambiar. Cuando nosotros tenemos que actuar disciplinadamente, hacer algo que el Señor nos está diciendo que no queremos hacer, pero que nos va a producir un hábito nuevo y una forma de pensar diferente, a veces duele. Duele mucho ejercitar disciplina, ejercitar autocontrol, ejercitar cambios de pensamientos y formas de actuar en nosotros. Vamos a pasar por un dolor. Si algo quiero dejar claro es eso. No tenemos que evitar el dolor, tenemos que abrazar el dolor para ser libres y poder caminar en victoria. Vale la pena. Hay diferentes categorías que ilustran diferentes comportamientos que muestran cuando tenemos cambios de estructuras mentales. De las listas que hemos presentado y vamos a seguir presentando, es un continuo generalizado, es un ascenso de cómo vamos nosotros creciendo. Todo comienza con un comportamiento que representa engaño severo o una esclavitud demoníaca severa. Miren, cómo todo comienza. Nuestro comportamiento muestra dónde estamos. En la forma como nosotros nos comportemos, podemos ver cuál es el engaño, cuál es la mentira y cómo nos tiene oprimido el diablo en cualquier área de nuestras vidas. Pero cuando nos movemos hacia una zona central, que vendría a ser una zona de cero, como les dije antes, porque esa es la escala que debemos de estar pensando.
En la lista que vamos a dar o que estamos dando, vamos a ver en dónde nos encontramos y cómo vamos a pasar de un escalón al otro. Dice, se mueve hacia una zona neutral, aquí nos movemos, y termina con un comportamiento que representa fondo de cómo caminar en el mandato de dominio. O sea, Dios nos está llamando a caminar en el Espíritu. Y cuando nosotros encontramos dónde estamos, lo que tenemos que hacer para subir al siguiente nivel, estamos caminando en el Espíritu hasta que llegamos a una libertad absoluta y caminamos en dominio en cada una de las categorías que hemos estado aprendiendo. Hay algunos de nosotros que no tenemos victimización en todas, pero hay algunas bien grandes. Cada uno de ustedes van a saber en dónde están. El mandato del dominio es lo que estamos llamados a caminar nosotros los cristianos. Fue dado por Dios en la creación del mundo. Lo perdimos, pero Jesucristo vino a ayudarnos y a darnos la misma oportunidad, a caminar en dominio como los hijos de Dios, del Rey viviente. Las listas que vamos a ver o que hemos estado viendo pueden ser una herramienta para diagnosticar en dónde te encuentras al estar caminando engañado. Cuando estamos engañados, no podemos cambiar las cosas. Seguimos haciendo las cosas de la misma manera y queremos resultados diferentes. No permitas cuando estés haciendo esa lista que el enemigo lo use para acusarte. El Espíritu Santo nos da convicción, el enemigo nos acusa. Necesitamos entender la diferencia dentro de nosotros cuando estamos operando de esta manera. Cuando nos acusa, nos queremos esconder, sentimos vergüenza. Cuando nos da convicción, Señor, cámbiame, transfórmame. Hay una gran diferencia y tenemos que darnos cuenta. Siempre que hay convicción, tú corres al Señor, corres al Espíritu Santo, por fea que sea el área que estamos. Todos tenemos áreas feas y el Señor las convierte en algo bello. Él pagó el precio por cada uno de esos pecados en la cruz y Él nos limpia y nos deja blancos como la nieve. Todo el mundo camina en algo de victimización. Es la naturaleza del hombre caído. Nadie ha logrado alcanzar la magnitud total ni ha caminado en todas las áreas de la vida en el mandato del dominio. Solamente Jesús. No te compares con los demás. Esta es una parte tan importante que debemos todos nosotros poner en práctica diariamente. Cuando nos comparamos con las demás personas y queremos ser lo que otra persona es, estamos frustrados completamente. Solo debes identificar aproximadamente dónde te encuentras y seguir hacia adelante, no hacia atrás. ¿Cómo hago para subir al siguiente escalón? Vamos a ver hoy el orden, vamos a ver cómo estamos engañados. Vamos a ver hoy el engaño, cómo nosotros podemos estar engañados, cómo una persona puede estar engañada y ni siquiera sabe, porque su vida estaba acostumbrada desde chiquito a estar así y no siquiera sabía que había una vida diferente, que puede haber algo mejor, que tiene la libertad para poder escoger diferente. Cuando la persona está en menos, aquí dice más o menos como menos 80, menos 100, menos 80 o 100 dice, la persona verdaderamente no sabe que hay otra manera de vivir. La ceguera, tanto espiritual como en lo natural, es extensa y abarca todas las áreas de la vida. El abuso es completamente normal para la persona. Hay personas que viven completamente abusadas y ni siquiera están tratando de hacer nada para cambiar. Cuando tú observas a las personas que viven completamente libres de cualquier abuso, pero ni siquiera cuestionas la situación personal, está completamente engañada, cree que es la forma normal de la vida.
Tú comienzas a reaccionar al dolor de las otras personas en las manos de tu depredador y tú quieres empezar a interferir por las personas que están siendo protegidas, por las personas que están siendo lastimadas y las quieres proteger. Tú lo reconoces y entonces le dices a alguien más que hay un depredador en tu vida y que su comportamiento no es aceptable de acuerdo a las leyes de Dios y de los hombres. Empiezas a ver que el comportamiento del depredador no es bueno, es erróneo, que está en contra de las leyes de Dios y de las leyes humanas. Hay muchas personas que han sido engañadas aún con conceptos teológicos y mantienen a la persona en el engaño y en el abuso cuando es un pecado contra Dios y contra el hombre. Tú reconoces que eres incapaz de cambiar al depredador a través del amor, de soportarlo o de razonar con la persona. Recuerden, un depredador no se puede cambiar. Si es un demonito, tú no lo vas a cambiar, ni con amor, ni razonando con un demonito. Quiero recordarles que tenemos que ver la diferencia, ni tolerarlo exactamente. No podemos tolerar un depredador, pero es importante que nosotros aprendamos a conocer cuándo es un espíritu depredador, cuándo es que la persona es ruda, o cuando es que la persona está actuando así porque está herida. Y cuando la persona está herida, ¿qué hace un perro herido? Nos acercamos y... Entonces, les quiero decir esto porque hemos estado hablando mucho del depredador, pero no todas las reacciones a nuestro alrededor son de espíritus depredador. El depredador es un espíritu demoníaco. Pero hay personas que son rudas, que no tienen educación. Y no podemos confundir, necesitamos el discernimiento para entender cuándo es que la persona no tiene educación, es ruda, no tiene modales, y cuándo es que la persona está herida y por su dolor reacciona salvajemente. ¿Cómo tendríamos que actuar? Si es una persona ruda, ¿cómo tenemos que responder? Yo, preparándome para la clase, le decía, Señor, ayúdanos a que no ahora todo el mundo es un depredador, porque puede suceder, sino nos tenemos que tener esa relación con el Señor. Señor, ¿qué pasa aquí? ¿Qué sucede aquí con esta persona? ¿Por qué está reaccionando así? Recordemos que en la forma como nosotros respondamos es como nosotros vamos a ganar más autoridad y más dominio. Muchas veces queremos defendernos, es lo primero que hacemos, pero el Espíritu Santo en nosotros nos está ayudando a tener dominio propio, autodisciplina. Muchas veces lo único que podemos hacer es callarnos la boca porque quisiéramos darle un puñete, pero estamos aprendiendo y estamos creciendo. Eso no quiere decir que no vamos a tener esas emociones que todavía no están controladas, pero ¿cómo comienza? Cuando quiero decirle una grosería o ser brusca, el Espíritu Santo me da convicción y simplemente me quedo callada. Y por dentro puede que el corazón esté patas arriba. Estamos creciendo. Pero ya llega un momento que viene y sucede algo y te maltratan y tú no reaccionas igual porque estás siendo sana interiormente, estás siendo completa. Muchas veces cuando tú sabes quién eres, cuando ya hemos empezado a saber quiénes somos y sucede algo en contra nuestra, no lo tomamos personal. Siente uno compasión por la persona porque sabe dónde está la persona. Allí vamos a crecer porque el Señor está depositando ese amor en nosotros que solo podemos responderlo porque el Espíritu Santo lo ha depositado en nosotros. Pero en cada situación tenemos que ejercitar buenos comportamientos y tenemos que chequear el pensamiento. ¿Cómo estás pensando? ¿Cuál es tu estructura mental en ese momento? ¿Por qué reaccioné así o por qué esa persona reaccionó así conmigo? Hay que invertir tiempo, hay que invertir energía, hay que invertir sabiduría y hay que tener disciplina. Ese esfuerzo, muchísimo, pero es de la única forma que vamos a poder caminar en dominio, en dónde estemos y a dónde tenemos que ir. Más adelante les voy a contar una historia que la acabo de vivir,
pero es una responsabilidad. Si algo quiero decir es que nosotros somos responsables en la forma como respondemos, cómo nos comportemos, aun cuando las personas están siendo rudas o groseras o un depredador. Con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros estamos aprendiendo a cómo responder y cómo caminar en dominio. ¿Cuándo resistir al enemigo? ¿Cuándo una palabra dulce que pueda sanar el corazón? ¿O cuándo modelar la correcta forma para que los nuestros alrededor aprendan? Esto es lo que Dios nos ha llamado a caminar en medio nuestro. Cuando tú comienzas a reconocer el dolor de que hacer un cambio, que el dolor de hacer un cambio es menos que el dolor de mantenerse en la misma situación. Que les he dicho, va a haber dolor, pero voy a aceptar el dolor que me cuesta hacer un cambio si yo tengo que decirle no a una persona que está abusando o no está haciendo las cosas correctamente. Cuando la persona tiene temor a las personas, le cuesta mucho dolor ir a confrontar a alguien. ¿No es verdad? Pero también le va a costar dolor que la persona esté abusándola todo el tiempo. Entonces, ¿qué dolor escoges? ¿Uno que va a cambiarte a ti y quizá a la otra persona? ¿O uno que va a ser continuo por el resto de la vida? Hay un dolor que tenemos que abrazar. Pero si ven el cambio de pensamiento, al principio ni siquiera, cuando vimos el primero, la persona ni siquiera sabía que había otra forma de pensar. Ya cuando ha subido un poco y empieza los pensamientos a cambiar, dice, ok, puedo escoger, sigo en esta situación que me está haciendo tanto daño o sufro por un tiempo, pero voy a ser libre. Entonces ya pasó a otro nivel, estamos creciendo de nivel a nivel. Cuando tú reconoces que Dios no quiere que suframos ciertas clases de dolores, porque es erróneo. Porque es pecado. Muchas veces estamos sufriendo ciertas cosas que delante de Dios es pecado, claro, pero nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta. Puede ser con nuestros mismos familiares, en nuestro trabajo, en nuestras iglesias, en tantas cosas. Lo que es pecado es pecado. Antes ni siquiera lo veíamos porque le podíamos, no, es que estoy tratando de enseñarle y mostrarle el amor a Dios. El amor de Dios para ganarlo para Cristo. A un depredador tú no lo vas a ganar para Cristo. O sea, saben que tú no puedes, empiezas a ver que es un pecado y que tú no vas a tolerar ese abuso, aun cuando tú quisieras hacerlo. Porque hay personas que se han comprometido, o sea, han vivido toda la vida aceptando los pecados de las personas a su alrededor y ella engañada está pensando que está haciendo algo bueno porque está siendo piadosa y está comportándose con las actitudes de Jesucristo. No, tú no puedes aceptar el pecado alrededor tuyo ni en los tuyos. Eso es pecado y no lo podemos esconder bajo la mentira y el engaño de que lo estoy haciendo porque amo mucho al Señor. Al pecado no lo podemos tolerar, aunque nosotros queramos tolerarlo. Vamos a llegar, ya estoy pecando, Señor, perdóname, tengo que actuar diferente. Tú reconoces que Dios no promete proteger a tu depredador de las consecuencias de su pecado, aunque tú quisieras que no se le hiciera daño. Esto es una parte de las personas que son muy dolorosas. Estoy hablando con los seres queridos. Cuando la persona, por no querer que la otra persona, ya sea el esposo, los hijos, no reciban las consecuencias de sus actos erróneos y pecaminosos, los quieren proteger. Les están haciendo daño, los están destruyendo y se están destruyendo las personas mismas. Eso es vivir en engaño y tenemos que salir de ese patrón. Tú ves que el salir de esa situación en donde te has encontrado engañado por tanto tiempo puede ser una opción posible que es recta y que es justa y que es bíblica. Ya, estamos en otro nivel, ya dice la persona, wow, puedo ver, no va a vivir toda la vida miserable, oprimida y esclavizada
por el pecado. Tú ves que puedes llamar a la autoridad civil o a la autoridad espiritual en contra del depredador y que esa es una opción correcta en muchas circunstancias o en algunas circunstancias. Son basadas bíblicamente. Empiezas a ver que hay libertad, que puedes cambiar tu situación. Yo sé, por lo menos para mí, cuando yo empecé a hacer estos estudios, aún la forma de pensar me costaba trabajo traer situaciones que las pudiera alinear en cada uno de estos casos. Nos toca realmente pensar y pedirle al Espíritu Santo en qué área estamos nosotros fallando o estamos engañados. ¿En qué área yo estoy engañada? ¿Dónde está el nivel mío donde estoy engañada para poder cambiar? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que desarrollar para poder defenderme y subir a otro nivel? Cuando tú te empiezas a ver a sí mismo como alguien digno de recibir ayuda de Dios o de los hombres, mira el cambio tan diferente. Cuando tú ya dices, oh no, yo soy digno. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos indignos? Indignos, pero somos dignos porque Jesús pagó el precio de nuestros pecados. Y cuando nosotros podemos empezar a caminar así, vamos a pedir lo que nos corresponde, porque somos personas humildes que hemos recibido la obra del Calvario en nuestras vidas. Entonces empezamos a darnos cuenta que somos dignos de recibir la ayuda de Dios o de los hombres, porque somos los mayordomos de Él aquí en la tierra. Y necesitamos y tenemos un trabajo de Dios por hacer. Por lo tanto, es razonable que nos ayuden a posicionarnos para hacer ese trabajo. ¡Wow! Yo me emociono cuando podamos llegar a este momento que, Señor, yo necesito que tú me posiciones y que me ayuden a posicionar para lograr lo que tú me has mandado a hacer, porque yo sola no puedo. Necesito la ayuda de la comunidad y la ayuda de Él. Pero ya lo pedimos y no estamos muertos de la vergüenza y muertos del susto y muertos de la pena, que es lo que el diablo nos quiere, para no pedir la ayuda necesaria para poseer nuestra primogenitura. Porque cuando nosotros caminamos en el llamado nuestro, sabemos quiénes somos, actuamos de acuerdo a los dones de nuestra primogenitura, el mundo a nuestro alrededor cambia, nosotros cambiamos, beneficiamos a nuestra familia y realmente estamos estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Que nos quiere tener el diablo engañados? Por supuesto. ¿Que nos quiere estar haciendo cosas que no? ¿Que nos quiere estar haciendo cosas buenas pero que no son las que Él nos ha mandado a hacer? Por supuesto. Vamos a estar engañados y no estamos produciendo el 100% que Dios nos ha llamado a producir. ¡Aleluya! Dice, algunas veces tú te puedes sentir como un deudor cuando te ayudan a posicionarte o cuando empiezas a recibir el favor de Dios. Tú quieres pagar porque te están ayudando y te conviertes en un deudor y estás buscando cómo servir muy bien para que la deuda pueda ser pagada. Y no hay deuda que pagar. Dios te está posicionando. Dios está mandando los dones y lo necesario para posicionarnos para que podamos lograr lo que Él quiere que logremos. ¿Ven la diferencia en la mente cuando uno no se siente digno y cuando uno siempre quiere estar pagando por los regalos que Dios nos da libremente? Yo pienso que ahí podemos saber dónde está nuestra mente de víctima, en qué altura está en este caso del engaño. Tú eres capaz de recibir la verdad abstracta que Dios y otras personas te aman como una persona, no por lo que tú haces. ¡Wow! Si quiero aquí quedarme, ¿a dónde tenemos que llegar? La mayoría de nosotros, lo hablo por mí, nos sentimos bien, sentimos que nuestra legitimidad está bien cuando estamos haciendo algo para Dios o las cosas de Dios. Cuando estamos haciendo algo, porque no sabemos quiénes somos. Pero cuando tú ya sabes quién eres, aceptas el amor de las personas, no por lo que hacemos, sino por quiénes somos.
No tenemos que hacer. Yo escucho muchísimas personas que dicen, pero es que no tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, porque es de la única forma que se sienten satisfechos y se sienten que están haciendo lo que es correcto. Porque no sabemos quiénes somos. Recordemos la palabra, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que Dios ha diseñado? Nos tenemos que dedicar a conocer quién realmente somos. Y cuando somos, no tenemos que hacer nada para recibir el amor de Dios y el amor de las personas a nuestro alrededor. ¡Qué libertad tan grande en la que podemos caminar! Cuando esto llega a ser una realidad verdadera en nosotros. Hay libertad. Tú realizas que la deuda de amor no se puede pagar. Continúas haciendo buenas cosas, pero las haces con gozo, por ser un socio con Jesús, no porque es una deuda o un deber. ¡Aleluya! Cuando nosotros caminemos así, va a haber una armonía en las relaciones, va a haber una sincronización en las cosas que estamos haciendo, porque estamos siendo socios con Jesús. Cuando nosotros hacemos las cosas que Dios nos manda hacer, que cuando nos hacemos lo que las personas nos mandan a hacer para quedar bien con las personas, tú comienzas a reconocer que Dios el Padre te da muchos regalos a través de todo el día, que no son estratégicos para el reino. El Señor se deleita dándonos regalos que no tienen que ser siempre regalos espirituales o regalos que van a ser estratégicos para las cosas del reino. Él se deleita dándote regalos que son naturales, humanos en la vida tuya, que no necesariamente tiene que ser todo espiritual, porque Dios nos ha hecho de 3 partes, espíritu, alma y cuerpo, y Él se deleita. Dice la Escritura que Él es el amante de nuestra alma. Él se deleita dándonos pensamientos donde nos podemos ser creativos y podemos soñar, y Él nos puede dar esos regalos, esos sueños que Él ha puesto en nuestros corazones. Son simplemente expresiones no adulteradas del amor de Dios. Él hace eso por ti, porque eso es lo que hacen los padres con sus hijos amados. Nuestro Padre nos ama grandemente y Él se deleita dándonos regalos todo el tiempo. A veces no los sabemos recibir, no los podemos recibir, los rechazamos, los vemos muy grandes porque no hemos entendido quiénes somos en Cristo. Esa es nuestra legitimidad. Cuando nosotros realmente sabemos que somos la hija de Dios, que es mi Padre, que soy heredera de todas las promesas que Él me ha dado y las puedo recibir con libertad. Son palabras bonitas, yo todavía no estoy allí, son palabras lindas, pero cuando las podamos experimentar, vamos a caminar en dominio. Vamos a caminar de una forma muy diferente y vamos a poder impartir a las personas. En unas áreas sí camino y sí entiendo, pero no en todas. Sí entiendo de que soy la hija de Dios y realmente ya antes yo lo repetía y lo sonaba bonito, pero no lo estaba experimentando, no lo estaba viviendo. Cuando tú experimentas esa realidad, tu alma empieza a ser sanada. Tus pensamientos se alinean con los de Cristo. No tienes esa lucha, no, yo no sirvo, no puedo, no tengo, no. Es una lucha del alma con el espíritu. Pero cuando el espíritu ha crecido lo suficiente y tú sabes que eres la hija del Dios Altísimo, hay un alineamiento dentro de ti y tú vas a caminar en dominio de una forma que solo lo puedes vivir. Al comienzo tú recibes y al principio yo recuerdo que decían, tú eres la hija del Dios Altísimo, tú eres amada por Dios, yeah, right. Y sonaba bonito, pero no penetraba al espíritu, llegaba a la mente humana, pero el espíritu no lo recibía. Cuando el espíritu lo recibe, hay una explosión dentro de nosotros que llega al alma, llega a nuestra mente y vienen a cambiar las estructuras mentales. Cuando la estructura mental cambia, hay libertad y nos vamos a comportar diferente.
no tenemos que estar pensando cómo nos vamos a comportar porque está tan arraigado dentro de nosotros que actuamos por lo que somos, no por lo que hacemos. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Y le pido a Dios que eso sea lo que sucede en esta noche en la vida de cada uno de ustedes, que puedan recibir esa verdad en sus espíritus y puedan sentirse legítimos absolutamente los hijos y las hijas del Dios Altísimo, del Padre de nuestro Señor Jesucristo, a nivel espiritual, para que haya una transformación en sus mentes y en el engaño en que hayan vivido, el Señor hoy transforme esa estructura y puedan moverse a otro nivel. Dios los bendiga.